Bueno, buenas noches. Yo quiero hoy hablar de un tema que le coloqué por nombre vida con propósito. Vida con propósito. Y es, digamos, más que una enseñanza, es como, quiero como hoy como compartir algo de mi corazón, ¿sí? Como de razonamientos o de pensamientos que continuamente tengo, ¿sí? Que a través de todos estos años de caminar en el Señor, pues como que uno va meditando y pensando y razonando cosas de Dios. Y quiero como, más que una enseñanza, es como eso, es como compartir algunos pensamientos y obviamente pues vamos a tener algunas escrituras ahí pues para que todo lo que digo pues tenga un asentamiento bíblico, ¿no? Entonces quiero que empecemos con Salmo 44, Salmo 40, Salmo 44. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Nos has demandado. ¿Qué? No has demandado, ¿sí? Bueno, estaba leyendo ahí como mal. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ese es el 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y quería hacer enfoque, vuelves a colocar el 7, por favor. Entonces dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Tienes otra versión? Bueno, dejémoslo ahí con esa versión. Pero algo que me parece bien especial es que inicialmente esta parte que dice que en el rollo del libro está escrito de mí, ¿sí? Dice, entonces dije, aquí estoy como está escrito acerca de mí, ¿sí? Aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras. Aquí ya como que nos cambia un poquito ahí, nos da un poquito más de claridad. Dice, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Y este pasaje fue inicialmente un pasaje escrito para Jesús. O sea, como cuando está en Hebreos, creo que es Hebreos 10, que la escritura dice eso. O sea, está hablando de Jesús. Dice, aquí vengo como está escrito acerca de mí. Pero aquí digamos, la dimensión que aparece en ese salmo es que al parecer, o lo que se puede entender ahí, es que como que hay un libro donde están escritos nuestros días, ¿sí? O sea, cada uno tiene como, si lo podemos dimensionar así, como que cada uno de nosotros tiene un libro, ¿sí? Y hay como un propósito acerca de nuestra vida. O sea, como que no es un accidente, ¿sí? O sea, nuestra vida no es como un accidente que simplemente estamos aquí como por voluntad simplemente de hombres, ¿sí? Porque, o sea, nuestros papás una vez, no sé, se unieron, entonces nosotros somos el resultado de eso, pero como que fue simplemente como un accidente, sino que nuestra vida tiene un significado, ¿sí? Nuestra vida realmente tiene un significado, ¿sí? Por eso, parte de lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, demanda eso, demanda significado. Una de las preguntas de todos los tiempos es eso. O sea, ¿para qué por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? O sea, siempre, es más, hay gente que cae como en ese tema existencial, ¿no? Y a veces en crisis existenciales. O sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, si vine aquí que para comer, para trabajar, ¿sí? Pero realmente nos podemos dar cuenta que en Dios tiene un propósito, la vida tiene un propósito, que no somos accidente. Y aquí parte de lo que puedo entender acerca de la palabra, y o sea, no quiero dar como una enseñanza como tan sistematizada, sino que solamente estoy como botando algunos pensamientos y pues asentados en la palabra, y es eso, o sea, que la escritura diga, como la vez pasada decíamos acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, en Isaías se escribió de él, ¿sí? Dice una voz que clama en el desierto, ¿sí? Enderezada el camino del Señor. Y en algún momento él tuvo que encontrarse en esa palabra y decir, este soy yo. O sea, hay un libro que se escribió de mí.
Y esa es mi vida, ese es mi propósito. O sea, Juan, mire, Juan pudo haber sido de pronto el mayor empresario, de pronto un hombre muy rico, de pronto un hombre, no sé, con muchas cualidades. Pero ese lugar no iba a ser el lugar de su satisfacción. El lugar de su satisfacción y el lugar de su plenitud era estar en el desierto anunciando al Señor. Ese era su lugar de plenitud. O sea, no, él no pudo haber tenido un lugar más alto como ser humano que estar en ese lugar anunciando al Señor. Incluso Juan fue muy confrontativo. Parte de lo que pasó con él, que a él, como, algunos, como sabemos todos, a él lo mandaban a la cárcel y después la esposa de bueno, la esposa es una historia ahí, pero la esposa de Herodes pidió la cabeza de Juan, ¿cierto? Dijo, no, deme la cabeza de Juan porque él estaba también incluso en contra de ellos y le estaba anunciando su pecado, ¿sí? Incluso él le decía, no es lícito que tengas a esa mujer. Él estaba anunciando, él les destapó su pecado y por eso y como la gente lo seguía a Juan, entonces por eso llegó un momento que la mujer estaba tan confrontada que dijo, no, deme la cabeza de Juan, ¿sí? Pero Juan encontró un propósito, él sabía que él tenía, que su vida tenía un sentido. Y así mismo nuestra vida, por eso dice, lo que está escrito acerca de mí en las escrituras, lo que está escrito acerca de mí. La otra versión dice lo que está escrito en el rollo del libro. O sea que nuestros días fueron contados, ¿sí? No somos un accidente, no somos una casualidad en la vida. Por eso parte del ser humano es eso, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, usted nunca va a ver un perro preguntándole al otro perro para qué está aquí, ¿sí? O sea, un gato no le pregunta al otro gato para qué vive, porque ellos no tienen crisis existenciales. Pero nosotros sí hay momentos en nuestra vida que decimos, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Tiene sentido esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar de plenitud donde yo voy a estar? Sí, por eso incluso le decía ahorita a Juan Felipe, él decía, yo quiero ser futbolista. Che, pues no, sí, de pronto sí, no lo sé. Yo tengo una historia que ella incluso recordábamos, una historia estábamos ahí con unas personas, unos conocidos, y el hijo de él juega muy bien fútbol. Y decíamos, oiga, pero ¿será que todavía no alcanza a ser profesional? Sí, porque en el fútbol pasa, como en muchas otras profesiones, pasa que hay unos filtros, hay unos embudos, donde por ejemplo hay 1000 futbolistas, pero solamente llegan 50, no, incluso más. O sea, el porcentaje es muy alto, ¿cierto? O sea, es muy alto, hay, no sé, miles de futbolistas, de muchachos tratando de futbolistas, y el embudo es muy grande, y por eso hay muchos pelados que tienen a veces mucha decepción con eso. Yo tengo conocidos que son decepcionados de eso. Gente que le metió mucho tiempo al entrenamiento, a mucha cosa, y después no los eligieron, los sacaron, porque también hay mucha corrupción incluso. Entonces ya ellos tienen su gente y ya entran allá directo. Yo, por ejemplo, yo tengo una historia con Kevin de cuando él trató también, y él quería ser futbolista, estaba pequeño, y entonces lo llevamos a un lugar, ya también ahí vimos la corrupción ahí, porque había muchos filtros y después llegaron unos muchachos directamente y pasaron de una. Entonces llegó una persona y dijo, no, estos 4 y los pasaron de una. Y la otra gente ahí detrás tratando de tener un cupo. Y yo me acuerdo que después nos presentamos allá. O sea, yo estaba tratando de hacer una labor de padre, decirle como que te estoy acompañando acá. No tengo la potestad no tengo la potestad de que tú seas un profesional, nada, pero te estoy acompañando. O sea, yo quería tener mi conciencia tranquila de decir, yo lo acompañé en lo que pude para que si parte de su sueño o de su propósito era ser futbolista, pues que lo cumpliera. Y yo me acuerdo que una vez fuimos allá a un lugar fuimos ¿cómo se llamaba eso? A unas convocatorias o pruebas de Santa Fe, allá en el norte. Bueno, incluso yo le dije a él, yo le dije como algunas instrucciones de lo que yo sabía que podían calificarle y eso. Y bueno, el caso fue que no lo escogieron. Y salimos y yo estábamos ahí un poquito como achantados. Y Kevin dijo algo que a mí me dejó tranquilo. Él me dijo, papá, pues sí, a mí me gusta el fútbol, pero ya la verdad, a mí me gusta el fútbol, pero yo creo que mi propósito principal es la música. Me dijo así, no sé si te acuerdas, estaba pequeñito, o sea, hace ratico ya. Y yo dije, yo dentro de mí, yo salí tranquilo y dije, bueno, pues si él tiene esa conciencia y esa tranquilidad, pues bueno, sí. Porque de pronto él hubiera podido ser un futbolista profesional, pero también estar frustrado con eso. O sea, ganando plata de pronto, pero decir, esto no es mi plan, este no es el plan de Dios para mi vida. ¿Sí? Y qué importante eso, qué importante saber que el que nos diseñó, el Dios que nos diseñó, es el que sabe cuál es el lugar de nuestra vida.
¿sí? Él es el que sabe cuál es el lugar de nuestra vida, ¿sí? Por eso, por ejemplo, parte de mis análisis y de mis pensamientos que tengo constantemente, es que yo veo gente, pues veo gente cercana, incluso gente que he dejado de ver, amigos, familiares. También incluso uno ve gente, digamos, no sé, futbolistas, actores, gente que uno ve como en la televisión, que no son cercanas, pero que uno de una u otra forma uno ha seguido como su vida. Uno los ha visto. Y yo a veces pienso dentro de mí, digo, ¿será que ese era el plan de Dios para esa persona? Y yo analizo y hay personas que yo claramente digo, ese no era el plan de Dios para esa persona. Claramente yo sé que ese no era el plan de Dios para esa persona. Gente que están metidos en vainas rarísimas. Y yo digo, ese no era el plan de Dios para esa persona. ¿Sí? Gente conocida, gente que yo tengo, obviamente, pues, todos los amigos o conocidos que he tenido durante toda mi vida. Y yo digo, ese no era el plan de Dios para esa persona. Por ejemplo, gente cercana que están metidos, digamos, hace poquito que vi un muchacho que es conocido, cercano, y lo vi caminando por acá y casi no podía ni caminar. Casi no podía ni caminar pues, de lo esclavizado que está en el tema de las drogas. Y yo digo, ¿será que Dios, será que en el rollo del libro se escribió de eso de él? Eso nunca se escribió de él eso, ¿sí? Pero mira lo que dice acá en Eclesiastés 12:1. 12:1 al 4. Eclesiastés es uno de los libros que uno tiene que saber leer porque es un libro, primero, pues que fue escrito por una de las personas que en su momento era el hombre más sabio de todo el mundo, pero que en medio de su sabiduría y en medio de todo lo que él vivió, también llegó un momento como que él se descarrió y empezó a vivir una vida de desenfrenos. O sea, como que a darle gusto a todas sus emociones, pensamientos, sentimientos y a experimentar todo tipo de cosas, ¿sí? Al rey Salomón. Por eso el libro de Eclesiastés que lo escribió él es uno de los libros que uno tiene como que leer cuidadosamente porque es un libro que incluso puede ser un poco hasta depresivo. Porque habla mucho, por ejemplo, de que todo es vanidad, que esto es vano, que para qué uno trabaja, si todo es vano, ¿sí? O sea, como que uno dice, oiga, uno lee ese libro y ahí como que uno también puede llegar a pensar y decir, o sea, ¿para qué la vida? O sea, ¿para qué trabajo? O sea, puede ser hasta, sí, un poquito como hasta depresivo por eso hay que saberlo leer, o sea, cuál era la intención del autor y también leerlo obviamente desde nuestra nueva posición, desde la posición en Cristo, estamos en Cristo y poder ir allá, o sea, yo pienso que o sea, yo pienso que el Antiguo Testamento realmente es para maduros, ¿sí? Es para maduros. ¿Por qué maduro? Porque es una persona que se entiende bien en el nuevo pacto y va al antiguo pacto y desde el nuevo pacto puede ver, o sea, puede ver el antiguo pacto con los ojos del nuevo pacto. Desde su posición en Cristo puede ver y puede ver todas las sombras, todo, encontrar incluso a Cristo en el antiguo pacto. Encontrar a Cristo, encontrar esas sombras, encontrar sabiduría, porque toda escritura es útil, ¿sí? Pero mira lo que dice acá, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso es uno de los consejos más grandes que da el rey Salomón. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Eso es lo mayor, uno de los más grandes consejos que puede dar. Esto le está dando un rey, el rey más sabio, en ese momento era el rey más sabio. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sí? Y ahí hay un listado que empieza a decir, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y creo que parte de que mucha gente llega a cierta edad, creo que tiene que ver con esto. O sea, ustedes han escuchado ese tema que dicen, no, que ese viejo chocho, ¿no? Decimos acá en Colombia, viejo chocho. O sea, viejo chocho es como un viejo amargado. ¿Sí? O sea, una persona que llega a cierta edad y todo le molesta, todo se fastidia, no tiene alegría en su corazón, no disfruta la vida. Y yo creo que tiene que ver también es con eso. Dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, para que después no digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, es una vida incluso de fastidio, ¿sí? O sea, no disfruta la vida. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, los años que tenemos ahora, aquí todos estamos de diferentes edades, pero qué bueno que digamos, oiga, yo ya hoy me acuerdo de mi Señor, hoy me acuerdo de mi Creador, su palabra es importante para mí, sus pensamientos son importantes para mí, su consejo es importante para mí. ¿Mm? Yo en lo personal entregué mi vida al Señor a los 25 años, ¿sí?
O sea, creo que yo le entregué parte, una muy buena parte de mi juventud, ¿sí? Y vi mucha gente cercana que siguieron su vida común y corriente. Muchos de ellos incluso yo les alcancé a predicar en medio de lágrimas. Les predicaba, no, que mire que el Señor, y yo me acuerdo esos días así todo apasionado por el Señor, que yo me ponía a compartirle a gente, y mientras les hablaba yo lloraba, y la gente me miraba raro y me decía, este man, ¿qué le pasó? ¿Qué le dieron allá en esa iglesia? Y yo no era como una persona así como de llorar, ¿no? Yo hoy lloro, pero pues, yo obviamente lloro por el Señor, por su amor, porque me conmueve su amor. Hoy, por ejemplo, mientras ministramos esa canción, yo tengo una experiencia especial con esa canción, y es parte de lo sobrenatural de Dios. Yo la primera vez que yo escuché esa canción, eso no es un tema de memoria, es un tema espiritual. Yo la escuché e inmediatamente la grabé en mi corazón. La canción de Temprano te buscaré. La canción Temprano yo te buscaré, que es el Salmo 65. Temprano te buscaré y de madrugada me presentaré a ti. ¿Sí? O sea, yo me la grabé de una vez. Yo era como tan raro porque ese día era una mañana, íbamos para la iglesia, estábamos como desayunando, estábamos ahí, que tenemos una grabadora pequeñita ahí, una grabadora pequeñita, y sonó esa canción como en la emisora. Y yo la escuché, pero fue como una conexión así con el Señor. Y de una, yo me fui, nos fuimos para la iglesia, y yo ya la tenía grabada, me la aprendí de una. Entonces no era un tema de memoria, era un tema espiritual. O sea, esa canción se grabó en mí, se grabó en mí. Eso es como lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Pero me parecía muy especial eso, como poder uno entregarle sus años al Señor, sus años, los años que el Señor nos dé acá. Si no importa, pueden ser, no sé, 80, 90, 100 años, ¿sí? Pero los años que Dios nos dé acá, que sean años para decir, oiga, me acordé del Señor, viví para Él, viví mi vida para Él. ¿Sí? Sus palabras tienen sentido para mí. Mire lo que dice, bueno, el versículo 13, por favor. El versículo 13 de Eclesiastés. Bueno, aquí Eclesiastés 12, 1 al 4. Eclesiastés, coloca por favor nuevamente Eclesiastés el 2. Eclesiastés 12, 2 dice, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia. Aquí todo el contexto está hablando de la vejez. Por ejemplo, aquí es como una analogía que hace la palabra ahí, o hace el rey Salomón. Dice, cuando se oscurezca el sol y la luna y la luz, cuando se oscurezca el sol y la luz, ahí está hablando como de los ojos, de la mirada, o sea, como perder la visión, ¿sí? Dice, ¿qué más dice en el 3? Dice, cuando temblarán las guardas de la casa, ahí está hablando, y se encorvarán los hombres y fuertes. Ahí está hablando como las piernas, como que ya como que la persona ya ha perdido incluso su fuerza, ¿sí? Como que pierde su mirada, como que la persona como de pronto se encorva un poquito, ¿sí? Pierde su mirada, pierde su visión, ¿sí? Está hablando como el desgaste del ser humano, ¿sí? Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las ventanas también es como los ojos, ¿sí? O sea, como la consecuencia de la vejez. Dice, antes de que venga todo eso, ¿sí? Dice, acuérdate del Señor para que después no tengas insatisfacción en tu vida. Antes de que venga todo eso. Y mire lo que dice en el 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, él dice, ese es el fin de, o sea, yo he hablado 12 capítulos, ese es Eclesiastés 12. Él ha hablado 12 capítulos de todo, de la vida, ¿sí? Que todo tiene un tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Sí, él está hablando de todo como toda la filosofía de la vida. Y él dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. O sea, la definición que dio el rey Salomón en sus últimos, o sea, el último consejo que les voy a dar es este. Este es el fin de todo discurso. Oído, dice, oído. O sea, pongan atención cuál es el fin de todo eso. De todo lo que he hablado y de toda mi filosofía y todo lo que les puedo enseñar es este. Teme a Dios, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. O sea, el todo del hombre es guardar su palabra. Guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Y el temor al Señor es la reverencia a Dios, el respeto a Dios. Nunca es el miedo a Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene como 7 expresiones. El Espíritu Santo tiene como 7 expresiones, ¿sí? Espíritu de consejo, ¿sí? Espíritu de sabiduría. Y una de las expresiones es espíritu de temor del Señor. Es una de las expresiones del Espíritu Santo. ¿Sí lo habían leído o no? Una de las expresiones del Espíritu Santo es espíritu del temor del Señor.
O sea, el respeto al Señor, la honra a Dios. ¿Sí? Entonces dice él, esto es el todo del hombre. Este es mi consejo mayor. Hagan eso. Mire, primera de Timoteo 4:8. Esa es la Reina Valera. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? ¿Sí leí bien? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esa es Reina Valera 1960. Mire, yo busqué otra versión que me pareció bien especial, que es Nueva Traducción Viviente, dice, el entrenamiento físico es bueno, o sea, no es que sea malo, o sea, hay que hacer ejercicio, ¿cierto? Dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios, sumisión es como estar, yo creo, voy a hacer un video de sumisión porque creo que es un tema que a veces se malentiende. En la sumisión es como estoy sujeto a Dios, estoy como cantábamos hoy, en la sombra de tus alas, estoy bajo tus alas, ¿sí? Como dice el Salmo 91, estoy bajo el abrigo del Altísimo, estoy bajo su abrigo, ¿sí? Entonces cuando yo soy sometido a su abrigo, cuando estoy bajo sus alas, dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene, ¿sí? Y mire esta otra versión de TLA, dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda en que todo el cuerpo esté sano. Esto es TLA, traducción del lenguaje actual. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo, ¿sí? Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer, ¿sí? Que podemos creer y debemos creer. Entonces aquí es eso. ¿El ejercicio corporal es importante? Sí, claro que es importante, porque ayuda a que el cuerpo esté sano. Dice, pero el ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la comunión con Dios, en la sumisión a Dios, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. ¿Sí? Tiene promesas para esta vida y para la... O sea, Dios es un Dios que piensa, Él es un Padre, que piensa en que nosotros estemos bien en esta tierra, en esta vida, pero que también va a tener una consecuencia en la vida venidera, ¿sí? Y algo que a mí me parece, algo que yo también quiero que nos quede como en nuestro corazón, porque nosotros, o sea, no podemos ser como indiferentes a esa verdad. Y puede sonar un poquito hasta, no sé, hasta fuerte, pero hay que decirla. Y es que lo que hagamos en estos años, o sea, los años que nos dé Dios acá, lo que hagamos en estos años puede determinar cómo estemos nosotros en miles o hasta en millones de años. Ahora, puede ser una locura, a usted le puede sonar una locura ahorita, pero es la verdad de Dios. ¿Sí me hago entender? Lo que hagamos en estos años que estamos aquí, lo que hagamos puede determinar, o es más, va a determinar cómo estemos nosotros tal vez en miles de años. ¿Sí? En miles de años. Porque la piedad tiene promesa para esta vida, pero también para la venidera. O sea, porque Dios es como, es más, los invito a que lean un audio que está en las redes que se llama el Dios de las recompensas. Yo hablé de recompensas. O sea, Dios no es un Dios comunista ni socialista, ¿sí? Sino que Dios es un Dios que recompensa. Entonces es como si Dios dijera, mis palabras tuvieron sentido para ti en esta vida, mi palabra, mi presencia, mis palabras tienen sentido para ti en esta vida, entonces tienes promesa para esta vida, pero aparte de todo, eso va a ser un eco en la eternidad. Yo creo que es valioso o no es valioso, ¿no les parece valioso eso? Que nuestra vida ahorita el sentido de nuestra vida va a tener un impacto cuando nosotros muramos y estemos delante del Señor. Y el Señor nos va a mirar algo que se llama el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser juzgados, vamos a estar delante del Señor y nuestra vida va a tener, o sea, va a ser juzgado lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, así de valioso es y así de trascendental es. Porque es como si no, o sea, hay que perder el sentido como ahí sí como decíamos ahorita, como un sentido como casi como animalesco de sobrevivencia. O sea, cómo trabajo, o sea, cada decisión es como para comer, para vestirse. Y a veces son decisiones de temor. Por eso hay trabajos que son trabajos de temor. ¿Por qué, por ejemplo, una mujer se mete de prostituta? Porque es una decisión de temor. Yo creo que ninguna mujer disfruta
que venga un tipo, se acueste con ella, o sea, ¿sí me hago entender? ¿Y por qué lo hace? Por temor. ¿Temor qué? Temor a morirse de hambre, a no comer, a no darle a sus hijos, a su familia. Es una decisión de temor. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ese es el plan de Dios para una mujer? Nunca. O sea, es terrible. ¿Cómo es la dignidad de una mujer? Es terrible. Y eso es un ejercicio que se ha visto como normal. Se le llama, es más, se le llama una actividad laboral. O sea, se ve como un trabajo. O sea, ¿cómo va a ser un trabajo? ¿Cómo va, si el trabajo realmente dignifica? ¿Cómo va a traer dignidad eso a una vida? Y esas mujeres son de las mujeres que viven, miren, la mayoría de esas mujeres les toca meter vicio, meter droga para poder sobrellevar ese estilo de vida. Porque tiene una conciencia, tiene una vida que las acusa todo el tiempo. Es más, o sea, es mucho más profundo que eso. ¿Mm? Pero son decisiones de temor y a veces nosotros tomamos decisiones de temor. A veces nosotros tomamos decisiones de temor. O sea, a veces nuestro enfoque es decir, o sea, como que, madre, ¿cuál es mi trabajo? No, el que dé plata. ¿Sí? El que me dé más plata. Y a veces no son decisiones conducidas a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Deberíamos nosotros siempre, ¿cuál es tu voluntad? Porque en ese lugar va a ser el lugar de mi satisfacción. Yo creo que mucha de la insatisfacción que tenemos nosotros es por eso. Porque nosotros estamos simplemente tratando de sobrevivir. Y no estamos diciendo, Señor, ¿cuál es ese lugar que en el rollo del libro se escribió de mí para que yo lo llevara en esta tierra? O sea, si hay un libro que se escribió algo de mí, ¿qué fue lo que se escribió que yo lo quiero saber y lo quiero conocer para poderlo vivir en esta tierra? ¿Sí ve que es como diferente, no les parece? Mire, algo que también estaba así, algo de lo que quiero compartir también es que, o sea, la Biblia está llena de personas que estuvieron en una misma temporada, pero eligieron diferente. ¿Sí? O sea, cuando uno lee la Biblia desde el Génesis, uno se da cuenta, y hay una cantidad de ejemplos, de personas que estuvieron como en una misma temporada, pero eligieron diferente. ¿Sí? Por temor, por avaricia, por, por lo que sea, pero eligieron diferente. Por placer. ¿Sí? Por ejemplo, desde el principio. Desde el principio, por ejemplo, está Caín y Abel, ¿cierto? Todos sabemos la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue aceptada, pero la de Caín no fue aceptada. Y todo eso tiene una trascendencia. No es que Dios sea un Dios injusto que no quiso aceptar la ofrenda de Caín. No, todo eso tenía un sentido y un porqué. Pero Caín, digamos que se enfureció contra su hermano y lo mató. ¿Sí? O sea, ellos estaban como en la misma condición, pero el uno eligió ser un homicida y el otro eligió honrar a Dios. ¿Sí? Está, por ejemplo, la historia de... Aquí tenía otras historias. Tenía, por ejemplo, la historia de Jacob y de Saúl. Jacob fue un hombre imperfecto. Es más, si ustedes han leído la escritura, Jacob incluso junto a su mamá y le hicieron como un engaño al papá para que el papá lo bendijera a él. O sea, él se hizo pasar por su hermano. ¿Sí? Porque el papá ya estaba ciego. Entonces, como el hermano de él era como medio peludo, entonces la mamá le dijo, incluso la mamá ahí como de alcahueta, dijo, no, venga, consigamos ahí como un pelito así de, creo que de cabra, ¿sí? Para que cuando él lo toque piense que es su hermano. O sea, engañaron al papá para que el papá lo bendijera a él. O sea, realmente él actuó mal, ¿sí? Pero Esaú, el hermano, que era el primogénito y que tenía una bendición por ser el primogénito, él lo que hizo fue también despreciar esa primogenitura. Entonces un día llegó con hambre y el hermano estaba ahí. Es más, eso no fue del todo engaño, porque ahí tenía como su parte justa. Porque Esaú llegó con hambre, el hermano estaba haciendo ahí como un potaje de lentejas. Y el hermano le dijo, dame esas lentejas. Y el hermano le dijo, bueno, pero entonces se la cambio por su primogenitura, o sea, por el derecho que tú tienes de ser el hijo mayor y el favor de Dios sobre tu vida. Y a él no le importó eso. A él, eso es lo mismo, el primogénito, no primogénito, es la misma vaina. O sea, él despreció la primogenitura. Él la despreció. ¿Sí? Y él dijo, sí, listo, coma eso que estoy preparando, pero ahora yo soy el primogénito. Y digo, hágale, que eso no importa. Y la escritura dice que después la anheló con lágrimas y no pudo alcanzar. Eso que él despreció, lo trató de alcanzar con lágrimas y ya no pudo. ¿Sí? O sea, ambos estaban en la misma situación, eran hermanos. Y eso que Saúl estaba en una mejor posición como primogénito. Pero Jacob entendió más el tiempo y entendió más la honra a Dios.
Sí, que estaban como en el mismo lugar, pero Jacob era más entendido en la honra a Dios, en bendecir al Señor, en el favor de la primogenitura. Por eso Jacob se convirtió en Israel, que es lo que hoy en día conocemos como Israel. Está toda la historia de Israel. Ahí partió. Pues partió con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pero Jacob sí supo apreciar esa bendición. Él no la despreció. ¿Sí? Y Jacob es totalmente imperfecto, pero bendijo al Señor y lo honró. ¿Sí? Está, por ejemplo, la historia de David con Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Y por temor a los hombres, por una cantidad de cosas, se metió en vainas que el profeta le decía, haz esto, y le desobedecía. Digo, ¿por qué lo hizo? No, pues porque los hombres, que el pueblo siempre justificándose Saúl. ¿Mm? Y llegó un momento que Dios lo desechó, dijo, por cuanto desechaste la palabra, ahora Dios te desecha. A Saúl, al primer rey. ¿Sí? Pero después llegó, pero así contemporáneamente estaba David, que también fue un rey. David también fue un rey. Y David también fue un hombre muy imperfecto, cometió errores, pecó, bueno, se lamentó, se arrepintió. Pero se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? En el nuevo pacto ya no se recuerda el pecado de David, ya se recuerda que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? O sea que estaba contemporáneo con Saúl, pero él se decidió por el Señor y por eso era un salmista, por eso fue un guerrero, por eso fue su reino, fue un reino poderoso. ¿Sí? Porque no es más, cuando fue confrontado, él no se justificó, que fue lo diferente que hizo Saúl. Cuando Saúl fue confrontado por el profeta, él se justificó. Pero cuando David fue confrontado por su pecado, él no se justificó. Él dijo, sí, he pecado delante del Señor y se tiró al piso y rasgó sus ropas y se arrepintió. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia de personas? Estuvieran en el mismo lugar, pero el uno honró a Dios y el otro lo quiso fue justificarse. ¿Sí? Y está otro ejemplo para terminar ese tema, es que, por ejemplo, estaba Pedro y estaban Judas, contemporáneos, ambos discípulos del Señor, Pedro y Judas, o podemos colocar a Juan y a Judas. Pero, por ejemplo, hablemos de Pedro. Pedro, un hombre también imperfecto, que dice que negó al Señor, ¿cierto? Negó al Señor, pero se arrepintió. Y después se llamaba el apóstol Pedro, el apóstol para los judíos, era el apóstol Pedro. Era uno de los líderes principales cuando la iglesia empezó. Inicialmente estaba pastoreando una iglesia de 8.000 personas. Era un hombre, realmente incluso decían, pues, ¿cómo este hombre que ni siquiera ha estudiado, cómo habla con tanta autoridad y con tanto poder? O sea, ¿quién le enseñó a dar letras? Parecía un académico ahí hablando, un tipo letrado. Sí, era el apóstol Pedro, un hombre respetado y un hombre honrado. Y un hombre que cuando pasaba eran sanos los pasaba y con la sombra los enfermos se sanaban. En esa dimensión. Y estaba su contemporáneo, Judas, en el mismo nivel, en la misma situación. Pero un día le ofrecieron dinero por su maestro y apreció más esas 30 monedas de plata por, ¿sí me hago entender? ¿Y cómo terminó? Terminó ahorcado. Sí, yo estoy hablando de gente contemporánea que decidió diferente. Que decidió diferente. Entonces yo siento también que siempre va a haber una batalla por nuestro corazón. Siempre hay una batalla por el corazón. Siempre va a querer, siempre la obra de las tinieblas siempre va a querer es como sacarnos de nuestro propósito. Sacarnos de nuestro propósito, ¿cierto? Y siempre el Señor va a estar mostrándonos nuestro propósito. Siempre hay un propósito eterno para nuestra vida. Amén. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Yo en estos días escuchaba a este señor que murió en estos días, Rodolfo Hernández, ¿sí se acuerdan de él? Que era el candidato ahí que estaba peleando la presidencia con el actual presidente. Y él recordaba una entrevista que le hacían hace poco, o sea, no hace mucho, lo entrevistaban y le decían, él estaba peleando, él estaba pues batallando con un cáncer de colon que le habían descubierto hace unos años, como en el 2020 creo que le descubrieron ese cáncer. Y entonces le pregunta a la periodista que, bueno, dice, bueno, y si usted muere de ese cáncer, ¿que tiene miedo a la muerte? Y él decía, no, ya no, pues no tengo miedo a la muerte, ya lo que hice fue lo que hice y listo. O sea, pues así como era él, ¿no? Que era así un poco como... Entonces y le dicen, bueno, ¿y
¿Y qué le gustaría que se dijera en su tumba? Pues una pregunta ahí como atrevida también un poquito, ¿no? ¿Qué le gustaría que se dijera en su tumba? Y él dice, dice, aquí yace Rodolfo Hernández, así es, me acuerdo de las palabras, pero dice, aquí yace Rodolfo Hernández, un hombre que buscando riqueza y buscando fama perdió su salud. Buscando riqueza, o sea, buscando riqueza, buscando honra, buscando algo así como hacer empresa, algo así, dice, perdió su salud. O sea, él se enfocó porque él era un empresario, dentro de todo, pues era un hombre de empresas, constructor y eso. Y él se enfocó en eso. Y pero él dice que él perdió la salud en eso. Y uno dice, bueno, pues él ya tenía sus años y él dice, o sea, ¿cómo se va ese hombre? ¿Sí? Ahora él dice, no le tiene miedo a la muerte, pero, no, madre, o sea, también tiene que ver con eso. O sea, como decíamos que ya ese muchacho, ustedes vieron la noticia de ese muchacho que hizo la eutanasia. Y uno dice, bueno, pues él pidió la eutanasia porque era un dolor tan fuerte en su cuerpo que ya incluso la morfina ya no le hacía efecto. O sea, ya no, ya quiero, o sea, quiero morirme, ya estoy cansado, estoy muy dolorido. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene? La gente dice, no, que vaya y descanse. Y uno dice, ¿realmente sí va a descansar? Porque eso es lo peor, eso es lo peor. Que si él va a descansar, pues listo. Pues uno dice, bueno, se va, ya descansó de su cuerpo y va a estar en el Señor, que es la vida más poderosa y tremenda. Yo he escuchado testimonios de gente que muere y después, o sea, que tienen experiencias de muerte y dicen que cuando ellos mueren, obviamente gente salva, dicen que nunca se han sentido como se sintieron, que es una vida tan grandiosa, tan espléndida. Yo escuchaba el testimonio de un señor y él decía eso, o sea, la persona más cercana decía eso. Decía que cuando él murió, que él se sentía la persona más fuerte, más libre, o sea, que era una vida tan esplendorosa, tan grandiosa, ¿sí? Pero fue una persona que obviamente fue al Señor, pero una persona sin Dios, ¿qué? O sea, está aquí en el dolor y se va a ir allá peor, ¿cierto? Porque es real, eso es real, ¿sí? Mira lo que dice esta escritura, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana la vida. Mire esta otra versión que está en Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. O sea, nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. ¿Sí? Y mire lo que dice ahí más adelante 4.24 dice, Proverbios 4.24, dice, evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Entonces, ¿cómo uno cuida el corazón? Hagan de cuenta que el corazón, o sea, el corazón tiene que ver con nuestro espíritu, ¿sí? O sea, nuestro ser interno, nuestro hombre interno. Y haga de cuenta que nuestro corazón tiene como unos portales, como unas puertas, ¿sí? ¿Cómo cuido mi corazón? Coloca otra vez el 23, por favor. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. O sea, sobre lo más importante que tengas, cuida tu corazón. O sea, si tú tienes, si usted tiene plata, tiene, no sé, tiene algo valioso, dice, sobre todo eso, lo que más tienes que cuidar es tu corazón. Sobre lo más valioso que tengas, cuida tu corazón. Haga cuenta que usted tiene un ahorro ahí debajo del colchón, así una buena plata, unos dólares, y usted está pendiente de que esa platica esté ahí quieta, que nadie se la va a llevar, ¿sí? Entonces Dios le dice, sobre esos dólares que tienes ahí, cuida tu corazón. Más que esos dólares, cuide su corazón. Es lo más valioso que tú tienes. ¿Por qué es lo más valioso? Porque como dice la traducción viviente, porque este determina el rumbo de tu vida. Nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida, ¿sí? Ahora sí el 24. Dice, evita toda expresión, eso es nueva traducción viviente, listo. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Entonces, ¿cómo cuido el corazón? Lo que yo hablo es un portal a mi corazón. Por eso Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. A veces no, ahí lo están juzgando porque, ay, que come sin lavarse las manos. Dicen, no, se pongan a eso. O sea, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que habla, lo que sale, eso lo contamina. O sea, cuando estamos hablando palabras perversas, palabras corruptas, son como portales al corazón. Usted está hablando vulgaridad, está hablando basura, está hablando chisme, está hablando juicio sobre otros, está hablando envidia, todo eso. Es una contaminación, es como un portal al corazón. Entonces, cuida tu corazón porque es lo que va a conducir tu vida. O sea, eso es lo que le va a dar rumbo a tu vida. ¿Sí? Y el 25 dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. La otra versión, la Reina Valera, si la tienes ahí, por favor.
La Reina Valera dice, 4:25 dice, tus ojos miren lo recto. ¿Sí? Ahí ya hay una expresión diferente. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Nuestros ojos también son un portal al corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Sé que lo que estamos mirando es otro portal al corazón. ¿Sí? ¿Qué estamos mirando? O sea, mire que es cuida tu corazón. ¿Cómo lo cuido? Con lo que hablo y qué es lo que estoy mirando. ¿Sí? El 26, ¿qué dice? Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces ahí ya es lo que hago. ¿Sí? Una cosa es lo que hablo, otra es lo que miro y otra cosa es lo que hago. Son portales al corazón. Lo que yo hago también es una información al corazón. Incluso en este contexto no está, pero también un portal al corazón es lo que oigo, que estoy escuchando. ¿Sí? Lo que escucho son portales a mi corazón. Lo que escucho, lo que veo, lo que hablo, lo que hago, son portales al corazón. Por eso dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. O sea, esa es la fuente de tu vida. Él te va a conducir, ¿cómo dice cómo es que dice? Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. Esta es la versión del mensaje de Proverbios 4:23. Dice, vigila tu corazón que es donde comienza la vida. O sea, de ahí comienza la vida. No hables con doble sentido. Evita las bromas descuidadas. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar con doble sentido. Evita las bromas descuidadas. Hay bromas que ya se vuelven ofensa. ¿Sí? A veces hablamos con... A veces hay bromas. Hay gente que incluso utiliza las bromas para decir verdades. Entonces esas bromas ya no son bromas, sino son ofensas. Evita las bromas descuidadas, las mentiras piadosas y los chismes. Mantén la vista al frente. Ignora todas las distracciones secundarias. Mira por dónde pisas y el camino. Mira por dónde pisas y el camino se extenderá llano ante ti. No mires ni a la izquierda ni a la derecha, deja el mal en el polvo. Esa es la versión del mensaje de Proverbios 4:23 que está bien interesante. ¿Sí? Entonces, digamos como para ir terminando y como para dejar ese pensamiento, como la idea general es eso. Es que nuestra vida tiene un significado, ¿sí? Nuestra vida tiene un significado. O sea, es más, nuestra alma tiene hambre de significado. Nuestra alma tiene un alma de significado. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de estar acá? ¿Cuál es el sentido de estar acá? ¿Sí? Y entender que nuestra vida tiene un propósito y que siempre hay una batalla por nuestro corazón. Siempre va a haber algo que nos va a querer deslizar de esa voluntad y siempre el Señor va a querer o sea, Dios nos ha dado un libre albedrío para que elijamos bien. O sea, somos libres. Dios no es un capataz. Dios no hizo robots. ¿Sí? Dios hizo personas con voluntad propia y Él va a honrar eso. Pero quiero como hacer énfasis en lo que decía acerca de que los años que vivamos acá van a tener una trascendencia en la eternidad. Es más, la Biblia dice en Eclesiastés que Él ha colocado eternidad en nuestra vida. Él ha colocado eternidad dentro de nosotros. Y nosotros tenemos un sentido de la eternidad. Nuestro corazón tiene un sentido de la eternidad. ¿Sí? Lo que hagamos ahorita tiene promesa para esta vida, pero también para la venidera. ¿Sí? Por eso siempre es esa batalla, esa batalla. Por eso la palabra, por eso la palabra, por eso la palabra es tan importante nosotros también enfocarnos en lo que dice la Escritura. Hay otra cosa y es que nosotros, el nuevo nacimiento no garantiza que vamos a vivir en el diseño para nosotros. O sea, el principio es el nuevo nacimiento. Es más, el milagro más grande es el milagro del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no garantiza que nosotros cumplamos el diseño de Dios para nuestra vida. Es el principio de todo. El nuevo nacimiento es el principio de nuestro propósito en esta tierra. Pero no garantiza que nosotros vamos a cumplir todo el propósito. ¿Sí? No lo garantiza. Por eso siempre es como, y no es un tema de temor, porque o sea, es incorrecto también sería como incorrecto decir, "Ay, es que no sé mi vida y cómo hago". No, no, Dios, nosotros Dios estamos en un lugar seguro. En Él estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar de dirección. Su Espíritu está entre nosotros para guiarnos,
para enseñarnos. O sea, no debería ser difícil. No debería ser como algo imposible. Ay, ¿cómo hago? ¿Cuál es mi diseño? No debería ser fácil. Pero sí hay una voluntad general para todos. Y quiero terminar ya con esto. Hay una voluntad general para todos. ¿Sí? O sea, Dios tiene para todos nosotros, para todos sus hijos tiene una voluntad general. Parte de la voluntad general, por ejemplo, es eso, que cada persona nazca de nuevo, o sea, que tenga la experiencia del nuevo nacimiento. Parte de la voluntad general es que usted haga parte de una iglesia local donde está siendo enseñado y está siendo entrenado en esas verdades, ¿cierto? Parte de nuestro propósito o de nuestro diseño es que podamos amar a los otros y ver a las personas como Dios las ve. ¿Sí? Eso es parte de un diseño general, o sea, todos tenemos ese mismo diseño. Parte de nuestro diseño es servir, o sea, Dios quiere que usted sirva, que sirvamos a la iglesia, que sirvamos al reino de Dios, que sirvamos a la sociedad, o sea, que nuestra vida tenga que sea una vida de servicio, ¿cierto? Eso es algo general para todos, pero también hay un propósito personal, y es el que nosotros en medio de eso vamos descubriendo. En medio de eso estamos descubriendo un propósito personal. Ya, esos son como propósitos generales para todos, pero hay un propósito personal que se descubre en medio de eso. En medio de lo que estamos haciendo estamos descubriendo ese propósito, que a la final va a ser ¿cuál? Va a ser nuestro lugar de plenitud. Es el lugar más pleno. Es el lugar más pleno y es el lugar por el cual tenemos recompensas y tenemos promesa para esta vida y para la venidera. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí y terminemos orando. Yo le voy a pedir también que usted ore para que realmente, como decíamos ahora, para que usted descubra lo que fue escrito de usted. Descubra usted esa eternidad que usted tiene dentro de sí y que realmente podamos vivir todos los días como con un sentido de eternidad. No estamos aquí simplemente como animalitos para comer y para sobrevivir, para respirar, o sea, realmente somos seres que tenemos un sentido de eternidad, ¿sí? Así que en esta noche te damos gracias, Padre, por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, y te pedimos, Señor, que se descubra ese sentido de la eternidad, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que puedan escuchar este audio, que se ha descubierto el propósito y el diseño para el cual fue creado, para el cual vino a esta tierra, que no somos una casualidad, sino que realmente cada uno de nosotros tiene un llamado específico, tiene una labor, tiene un propósito por el cual está aquí en esta tierra. Te bendecimos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.